Buenas tardes. Bueno, la vez pasada, en lo que yo les transmití, vimos de la unidad 1 qué era espiritualidad y los términos que más íbamos a estar usando. Lo que vamos a tomar ahora sigue siendo de la unidad 1 y vamos a tomar el punto 2 y 3. Con esto concluiríamos la unidad 1. La espiritualidad, como vimos, es un fenómeno religioso principalmente, que le sucede a distintas personas, religiones, culturas. Pero lo que vamos a tomar hoy más es qué es la teología espiritual, o sea, cuál es su campo más propio. ¿Es una ciencia? ¿Qué métodos tiene? Todos sabemos que toda ciencia, sea exacta o sea humana, tiene una lógica propia. Entonces tiene objeto de investigación, tiene método para llegar a determinados principios que son verificables. La teología espiritual trata de Dios, de cuya vida el hombre participa, y también trata del hombre, que mantiene una relación con Dios o busca tener una relación con Dios, que es el principio de su vida, ¿no? Y de su existencia. El campo de investigación de esta disciplina es, por un lado, Dios mismo y por otro lado, el hombre y la mujer. En Dios mismo es este Dios que sale al encuentro de la persona humana y de su vida. Y el hombre es el creyente con sus particularidades que busca tratar de vivir y de afianzar la relación que tiene con Dios, sostenido mediante sacramentos y mediante la palabra de Dios revelada. Las ciencias, especialmente las humanas, son de gran ayuda entonces para la teología espiritual. Evidentemente, así como la vida de todo creyente, la vida espiritual, es dinámica, la teología espiritual también lo es. Está llamada a describir estructuras sobrenaturales, como las virtudes y los dones, y las transformaciones que estos ejercen en la persona que va desarrollando su vida sobrenatural. Este desarrollo simplemente es respuesta al llamado de santidad. Entonces, la vida personal y comunitaria de la fe es el campo privilegiado para elaborar la teología espiritual. El profesor Liberti llega a una definición de la teología espiritual y dice que es una disciplina teológica que está basada en los principios de la revelación, que estudia la experiencia espiritual cristiana y describe su desarrollo, que es progresivo, y da a conocer sus estructuras y sus leyes. ¿Cuáles son los métodos y las fuentes de la teología espiritual? Se ha llegado al consenso de que los métodos tienen que ser integrales. Hay 3 métodos: el inductivo, el deductivo y el descriptivo. El inductivo es la experiencia espiritual que vive el creyente. El deductivo es explicar la experiencia cristiana desde la realidad de la revelación, desde la realidad histórica de la revelación y de la comunicación de vida. Mientras el método descriptivo es justamente contener todos los datos biográficos, autobiográficos. Evidentemente habíamos dicho en la vez anterior es que la experiencia espiritual depende de muchísimos factores que la van determinando. Entonces aquí, en este método, hacen falta el auxilio de las ciencias humanas como la psicología para poder llegar en esta descripción subjetiva a algún juicio crítico e imparcial. ¿Cuáles son las fuentes de esta ciencia, de esta disciplina? La Sagrada Escritura, que por supuesto contiene la revelación de todo el proyecto salvífico, brinda los elementos éticos, pedagógicos, los mandamientos,
muestra la historia de muchos, numerosos hombres y mujeres que han vivido esta vida de Dios, y además la palabra alimenta y sustenta la experiencia espiritual. También las experiencias personales, como decía hace unos minutos, son fuentes auxiliares, las ciencias humanas. Algunos autores agregan que también es fuente la Iglesia como mediación y comunión de vida, la liturgia, los sacramentos y la historia del pueblo. El profesor también menciona que es necesario distinguir y relacionar la teología espiritual, la teología dogmática y la teología moral. En este campo es importante distinguir que la teología moral es la que se dedica al estudio del crecimiento del amor, o sea, conductas, acciones que me ayudan a crecer en el amor, teología moral. La teología espiritual se concentra en el estudio de la experiencia del creyente en su unión con Dios. Es como busca esa experiencia. No se excluyen ninguna. De algún modo la teología espiritual está subordinada a toda la doctrina eclesial. Entonces el profesor concluye muy sabiamente diciendo que las tres disciplinas, la dogmática, la moral y la espiritual, son muy cercanas, se complementan, pero cada una conserva su especificidad. Ahora vamos a abordar en el punto 3 la espiritualidad cristiana, los agentes de la vida espiritual. Nosotros sabemos que la revelación de Dios es aceptada en un acto libre. Ahora lo que nos vamos a dedicar es al misterio de la gracia y de la vida teologal del cristiano. La vida teologal inicia con el bautismo. Muy bien, ¿qué hace este sacramento en el creyente? Perdona el pecado original y todos los pecados que son justificados por la gracia de su Hijo Jesús, del Hijo Jesús. Nos incorpora en la comunidad eclesial y por medio de la gracia tenemos la posibilidad de una relación interpersonal e íntima con Cristo. También nos da la gracia para poder transformarnos interiormente y así poder estar en sintonía con la vida divina. O sea, nosotros en el bautismo recibimos el perdón de los pecados y los dones de la fe. La esperanza, la fe, la caridad, que son las gracias santificantes. Por lo tanto, la vida teologal es integrar, desplegar, fortalecer en nuestra vida esas gracias santificantes que recibimos en el bautismo. La vida del creyente, como decíamos, es muy dinámica, la vida teologal también, y genera nuevos impulsos. Es un proceso, por eso se dice que es procesual, en el tiempo y en el espacio. Es progresiva porque va por etapas. Es palpable y concreta, por eso lo materializamos o se la ve materializada en obras. Les recomiendo que lean la síntesis de Charles Bernard sobre las virtudes teologales, que está excelente. La ofrece la guía acá el profesor. La acción del Espíritu Santo. En esto les recomiendo dos textos muy importantes que son Romanos 5:5 y 1 Corintios 6:17. En síntesis es: quien posee y ejerce la caridad y el amor fraterno se unió al Espíritu Santo, y orientó su vida según sus mociones, sus deseos, sus inspiraciones. El Espíritu es el que infunde dones y carismas. Ahora bien, ¿cuál es la función de estos dones? Hay dos niveles. El primer nivel nos ayuda en la vida cotidiana a poder ejercer la vida teologal. No olvidemos, y es bueno recalcarlo, que esto es complejo. Entonces el Espíritu Santo en un primer plano nos va a ayudar en la práctica de las virtudes teologales. Los dones son los que nos socorren como a
olfatear, un instinto espiritual, ¿no? Los impulsos y las mociones del espíritu son las que nos ayudan a discernir el camino hacia el reino de Dios. En un segundo nivel, el espíritu nos socorre con distintos carismas. Estos carismas pueden ser institucionales o particulares. Los institucionales son aquellos que ayudan a crecer al pueblo de Dios. Por ejemplo, el ministerio del sacerdotal, las distintas congregaciones con sus carismas y también instituciones laicales que tienen carismas propios. Dentro de estas estructuras hay carismas particulares. Esto, por supuesto, ayuda a crecer para la edificación de la iglesia en obras. Los dones y los carismas, el Espíritu los da y evidentemente dan frutos. En esto hay dos textos importantes que los pueden recoger, pero no agotan todos los frutos, Gálatas 5:22 y Santiago 3:17-18. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Nos ayudan a desplegar la vida espiritual. Esto implica que nuestra vida espiritual está en Cristo y con Cristo. Sabemos que el seguimiento a Jesús es la médula de la experiencia cristiana. Entonces, para vivir esta vida en Él, es necesario, se pretende una relación de intimidad con Cristo. No solo con el Cristo histórico, sino en el aquí y el ahora de mi propia coyuntura histórica. ¿Cuáles son los medios? Por excelencia, la palabra de Dios y la vida sacramental. La palabra de Dios, conocerla, saberla leer, ilumina, inspira nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar. Nos inspira cada vez más para un encuentro personal con Jesús, ¿no? La vida sacramental nos hace cada vez más partícipes de la vida gloriosa de Cristo sacramental. Los sacramentos son un alimento sustancial para caminar hacia la eternidad. Los sacramentos de la iniciación, en su forma más primitiva, dentro del misterio pascual, con ellos tomamos conciencia de la interrelación que tienen, de la integridad y del impacto en nuestra propia vida, que lo que hacen es impulsarnos permanentemente a una conversión a Cristo. Lean el artículo, la guía está muy bien de esta unidad. Hasta la próxima y que disfruten todo esto.